Hola, hola, bienvenidos a todos. Ya hay cerca de 200 conectados, así que muy puntuales. Felicitaciones a todos los que nos acompañan. Estamos muy contentos de hacer esta masterclass. ¿Cómo crear tu portafolio de inversiones? Ya se me traba lengua. Eh, así que demos unos minutitos para esperar a los que se siguen conectando y comenzamos en unos breves segundos. Muchos ya hablando por el chat, como siempre, los que ya se han conectado con nosotros saben cómo funciona. Ahí al costado derecho está el chat, donde vamos viendo que todos nos van saludando. Bienvenido a todos. Algunos preguntan si hay que haber grabado, hay que haber grabado. Sí. Estén tranquilos, los que no pueden estar en el 100% de la presentación. Exacto. Sí, lo vamos a subir seguramente al canal de YouTube. Y lo que siempre... Vayan contando en qué ciudades se conectan. Eso, ya es una tradición. Una tradición, exactamente. ¿De qué ciudades nos acompañan hoy día? Siempre nos acompañan del volcán. Claro, por ejemplo. Bueno, para los que no sepan, nosotros tenemos un canal de YouTube. Nos pueden encontrar ahí en YouTube como Patrimore. Subimos constantemente mucha educación financiera, hablamos de mercado, de inversión y por supuesto también estas masterclass las vamos también subiendo en muchas ocasiones. Así que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Patrimore, y también nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y X o Twitter, yo siempre le digo Twitter, en @somospatrimore. Así que ahí también nos pueden encontrar, que estamos constantemente comentando, subiendo información y hablando de las cosas que vamos realizando. Bien, Chiguayante, Puente Alto, Coquimbo, Viña, Lirquén, Ñuñoa, Valdivia, Coyhaique, Frutillar, Lampa City, excelente. Bien, entonces, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos, comenzamos esta nueva masterclass que creo van a quedar, espero, todos muy contentos con lo que vamos a hablar hoy día. Para todos los que nos siguen principalmente en el ámbito de las inversiones, este es un contenido, podríamos decir, un peldaño un poquito más arriba de lo tradicional que se habla en inversiones. Así que, por supuesto, intentaremos explicar de la manera más sencilla posible, pero también entregando conceptos bastante técnicos que esperamos irlos explicando. Mi nombre es Sergio Tricio, soy gerente general y socio fundador de Patrimore. La verdad que ya llevo hartos años metido en este mundo de las finanzas, las inversiones, profesor en la universidad y bueno, ligado a todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones desde hace ya muchos años. Está también acompañándonos hoy día Fernando Sleve, gerente de planificación financiera e inversiones de Patrimore. Él está a cargo de todo lo que es el área de clientes en la empresa y toda la parte de inversiones. Y también nos sale ahí como currículum, pero es socio también de Patrimore. Así que no aparecía ahí en el detalle, Fernando, a corregir. Y finalmente, Diego Chomalí, un amigo de la casa, partner de Singular AGF, profesor también de finanzas, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y mucha experiencia también en el mundo financiero. Yo creo que más de 14 años, Diego. No sé si... Por eso las canas en la barba son Sí. 16, pero Sí. bueno, ¿Viste? está lo mismo. Quítame años nomás, yo feliz. Está perfecto. Bueno, nosotros tres estaremos entonces haciendo esta presentación. Esperamos que sea un poquito más de una hora. Y vamos a hablar de lo que es el asset allocation. Muchas veces cuando se habla de inversiones, se habla de comprar una acción en particular, se habla de comprar un fondo, un ETF. En el último tiempo se han puesto tanto de moda invertir en el Standard & Poor's 500, pero la verdad que una buena estrategia de inversión incorpora varias clases de activos. ¿Qué es una clase de activo? Es algo que vamos a explicar, por supuesto, en la presentación. Así que vamos a hablar un poquito en el mundo en el que nos estamos metiendo de la construcción de portafolio, la construcción de estrategias de inversión. Vamos a hablar de este concepto en particular que es
muy sofisticado, pareciera el asset allocation, pero básicamente es la alocación de activos, la distribución de activos dentro de una cartera de inversión. Después el multi-asset allocation como una derivada, explicar también en detalle, por supuesto, las clases de activos y aguántense hasta el final que tenemos una sorpresa, siempre tratamos de sorprenderlos, de entregarles algo de valor, así que estén muy atentos hasta el final de la presentación porque vamos a entregar ahí esa sorpresa. Entonces, para partir, yo, menos mal hoy día me toca hablar poco, así que solamente hago la introducción y hablar un poquito de lo que son estas 3 reglas de oro al construir, al generar una cartera de inversión. Cuando hablamos de portafolio, cartera de inversión, también asociado a las diversificaciones, más o menos todo lo mismo. Y esto es súper importante porque precisamente lo que busca es tratar de, con estas diferentes clases de activos, lograr mejorar la relación riesgo-retorno. Esa es una de las claves. Y en términos súper simples, es, como lo va a explicar más adelante tanto Diego como Fernando, cómo tratar de obtener retornos similares a algunas clases de activos quizás más populares, pero idealmente bajando el riesgo. Ese es el sueño del pibe, eso es lo que todos buscamos, que idealmente obtengamos un retorno atractivo, pero bajemos el riesgo para de esa manera dormir mejor, como siempre nosotros lo destacamos. Así que dentro de estas 3 reglas de oro, las clases de activos tienen que ser fundamentalmente diferentes entre sí en una cartera. Cada clase de activo espera rentar por fundamentos sobre la inflación en el tiempo, un concepto súper importante que hay que tener en cuenta, y la clase de activo tiene que ser de bajo costo o con mayor alfa. ¿Qué es lo que es el alfa? Esto es súper importante entender. Cuando uno, por ejemplo, invierte en la clase de activo acciones norteamericanas, cuando uno invierte en acciones norteamericanas, necesariamente lo que uno debería buscar es tratar de ganarle a un benchmark, a un índice de referencia, como por ejemplo es el Standard & Poor's 500. Entonces, si uno arma una cartera de inversión en acciones norteamericanas, siempre nos tenemos que comparar con algo para ver si lo estamos haciendo bien o mal. Y cuando lo hacemos bien, es decir, cuando compramos acciones norteamericanas que en su conjunto le ganan al Standard & Poor's 500, eso quiere decir que estamos obteniendo alfa. Y eso es lo que evidentemente tratamos de buscar, que cuando disponemos de nuestros recursos a alguien que los administre, la idea es que por supuesto nos agregue valor. Y por lo tanto, en resumen, lo que buscamos a la hora de diseñar una cartera de inversión es bajar volatilidad, diversificar, que es parte de lo mismo, digamos, se complementan esos 2 conceptos, y finalmente un aspecto súper importante es que también tenemos que ser eficientes en costos, que es muy importante para que los costos no nos resten rentabilidad en el tiempo. Así que, habiendo dicho todo eso, de manera introductoria, te doy el pase, Diego, para que nos expliques en detalle, y mucho mejor que yo, por supuesto, lo que es el Asset Allocation. No sé si mucho mejor que tú, profesor, pero vamos a intentarlo. Gracias, Sergio, gracias, Fernando, nuevamente por la invitación. Bueno, el portafolio de teoría eficiente lo que aquí habla es que a cierto nivel de riesgo, ¿no es cierto?, yo quiero tener un cierto nivel de retorno. Entonces, en teoría, como habla la teoría, es que yo a mayor riesgo voy a tener un mayor retorno esperado. Entonces, para poner el ejemplo más extremo, si yo invierto toda la vida en depósito a plazo, voy a tener un portafolio hiper conservador con una volatilidad muy baja, casi inexistente, porque los depósitos a plazo prácticamente no tienen volatilidad porque uno lo tiene a término, ¿no es cierto? Pero si yo invierto, por ejemplo, no sé, en una acción de Sokimich, por poner un ejemplo, acción volátil, voy a tener mucha volatilidad durante mucho periodo, pero yo estoy dispuesto, obviamente, a tener una volatilidad mayor en mi portafolio si el retorno esperado va a ser mayor. Entonces, eso es un poco el resumen o la bajada de esto, y la gracia es que dentro de todas estas combinaciones de distintos activos, yo puedo llegar a distintos perfiles de riesgo, de acuerdo obviamente al horizonte de inversión de cada uno, en base a distintas combinaciones de activos. Entonces yo no solamente le puedo meter depósito a plazo, sino le puedo meter bonos, le puedo meter acciones, le puedo meter eventualmente, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Hoy día están muy de moda los activos alternativos,
Entonces, al final, yo con un sinfín de combinaciones de distintos activos en base a un riesgo determinado por mí, ¿no es cierto?, uno podría llegar a un retorno objetivo X. Entonces, los típicos portafolios que nosotros conocemos hoy día en Chile son las FP, ¿no es cierto? Y uno ha visto, efectivamente, a mí me tocó, cuando partí la pega para la crisis del 2008, el fondo A se pegó una caída gigantesca y obviamente el fondo E fue mucho más conservador, aun cuando cayó, pero fue mucho más conservador que el fondo A, que el fondo A, si uno en promedio tenía 80% de acciones, 20% de renta variable, y el fondo E hace unos 10 años atrás le dejaron tener un poquito de renta variable, ¿no es cierto? Hoy día de tener un 5% de renta variable, 95% de renta fija, el portafolio más conservador. Pero lo que típicamente pasa, y lamentablemente es por un tema de behavior humano, ¿no es cierto?, es que uno se espanta, sale arrancando y vende obviamente en el peor minuto cuando ya cayó 30, 40% el fondo A y se cambia al fondo E. Y lo que pasa típicamente también es que el año siguiente y al subsiguiente el fondo A anda mejor que el fondo E y uno se come la caída, ¿no es cierto?, y obviamente se engancha en un portafolio mucho más conservador. Entonces, al final, acá lo importante es mantener el rumbo. Eso yo creo que es lo más importante. Si se acuerdan, por ejemplo, en la pandemia para el 2020, la caída fue como una V corta, ¿no es cierto? Fue una caída muy pronunciada en marzo, un poquito más en abril, y después los bancos centrales, bueno, tiraron, ¿cómo se llama?, billetes y plata en helicóptero a todo el mundo, y la verdad es que pues, rebotó muy fuerte. Entonces esa persona que salió el 31 de marzo del 2020 y se refugió en depósito a plazo para ser lo más conservador, se comió toda la caída y después el rebote no lo vio. Entonces al final también las correlaciones juegan un tema relevante, que acá obviamente no voy a dar la fórmula matemática porque no es el punto de esta presentación, pero sí vale la pena destacar que hay activos con correlaciones negativas. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? Que al final, por ejemplo, si hay otra guerra, que ojalá que no pase, pero pasó, obviamente tuvimos la guerra del año pasado del Medio Oriente, el año antepasado de Rusia-Ucrania, ¿no es cierto?, que ahí probablemente caen fuerte las bolsas y los instrumentos de refugio, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano, sirven como colchón, ¿no es cierto?, para aminorar esta caída. Y efectivamente ahí uno puede hacer rebalanceo. Si yo digo, oye, la bolsa se cayó 20%, tengo un 60% de mi cartera en renta fija, puedo efectivamente tomar un poquito más de riesgo y hacer una jugada más estratégica y hacer un 50-50 renta variable, renta fija. Pero si uno ve estos activos conservadores que en el largo plazo debieran rentar menos que activos riesgosos, uno los puede ocupar como buffer, ¿no es cierto?, como almohada, como colchón en momentos malos, y así ha funcionado. La gran diferencia que tiene estos activos hoy día con respecto a la última década, entre el año 2009 y el 2015, es que hoy día están pagando buenas tasas de interés. O sea, hoy día las tasas en dólares están, o sea, la tasa política monetaria de la FED está al 5,5 y estuvo durante casi una década al 0. Por lo tanto, el costo de oportunidad de la plata ya no es tan bajo como antes. Cuando el costo de oportunidad de la plata es muy, muy bajo, las tasas al 0, que lo vimos en Chile en la pandemia, ¿no es cierto?, en Chile en la crisis del 2008, bueno, uno está incentivado a tomar un poco más de riesgo, por eso te corren un poco la curva, por llamarlo así, y te incentivan a tomar mucho riesgo, porque abajo el portafolio más conservador te renta prácticamente 0. Entonces uno dice, oye, yo estoy dispuesto a tomar un poquito más de riesgo si el portafolio más conservador me renta 0,5 al año. O sea, con eso ni siquiera le gano a la inflación. Entonces ahí te corren un poco la curva adrede los bancos centrales para que uno tome un poco más de riesgo. Te obligan, en otras palabras, a moverte, a exponerte a más riesgo. Sí, te obligan a invertir o a gastar en mucho. O sea, durante
una década, entre el 2009, ¿no es cierto?, y el 2000 prácticamente 19, el bono del Tesoro de 10 años tuvo la misma tasa que los dividendos que te pagaba la acción americana. Entonces tú decías, y bueno, estoy una década, ¿no es cierto?, invertido en la bolsa americana, y en 10 años, bueno, debiera rentar bien. Lamentablemente no ha sido el caso de Chile. Después lo podemos ver si hablamos más directamente de los mercados. Chile ha andado muy, muy mal en los últimos 10 años, igual que mercado emergente, que China, ¿no es cierto? Estados Unidos ha sido por lejos el gran ganador, pero si me están diciendo que los dividendos que te pagan las acciones gringas en 10 años es 2 y la renta fija solamente te paga lo mismo que el dividendo que te va a pagar la acción americana, bueno, yo digo, a ese nivel yo prefiero invertir en acciones a 10 años esperando que la acción en 10 años rente positivo. Entonces eso no me quiero alargar porque le quiero dejar más tiempo a Fernando, que ahora viene con una diapositiva muy buena, pero hagan preguntas en chat y yo respondo en la medida de lo posible. Sí, ahí es importante y para relacionar también con esta diapositiva del riesgo-retorno, del portafolio eficiente. ¿Qué es lo que buscan? Palabras bien sencillas, y ahí también me acuerdo de las palabras de Sergio, es tratar de generar una receta. Esto es como cuando uno cocina, necesito 50 o 100 gramos de harina, tanto de agua, tanto de mantequilla, tanto de polvos de hornear, vainilla, etcétera, va a ser unas galletas, por decirlo así. Cuando uno hace un portafolio, no es que haga un portafolio, sino trata de hacer muchos portafolios y buscar los más eficientes. Eso es lo que busca una curva eficiente. ¿Y qué es lo que uno trata de constantemente estar buscando en esta curva eficiente? Es que mediante, y ahí me sumo a las palabras de Diego, que decía, activos que no están correlacionados, o están poco correlacionados, o muy poquito correlacionados, o inversamente correlacionados, es tratar de generar el mayor retorno con el menor riesgo posible. Y esa forma, finalmente, yo estoy invirtiendo no una forma lineal, que quizás es muy alineada como con esta caricatura. En otras palabras, si yo sumo un poquito más de riesgo, me da un poquito más de rentabilidad, y si se fijan en esta línea, es bastante lineal, a más riesgo, más retorno, por así decirlo. Lo que busco un portafolio eficiente es que no sea lineal y sea como una parábola. En otras palabras, no necesariamente por tener un poquito más de riesgo, yo voy a tener un poquito más de retorno, sino voy a tener más retorno. Y justamente es lo que marco en este círculo, por así decirlo, que si se fijan, desde el 6 al 7% de desviación estándar, ahí para los que no saben qué es desviación estándar, es si yo tengo una media, qué tan lejos mi instrumento financiero o mi cartera, en este caso, está lejos de la media. Por ende, a un instrumento que tiene mayor riesgo, lo que me está diciendo en palabras bien sencillas es un activo que siempre está muy lejos de la media. Por ejemplo, acciones. El Standard & Poor's 500, ¿cierto?, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tiene una volatilidad en torno a un 16-18%. ¿Qué quiere decir eso en castellano sencillo? Es que un instrumento que si yo lo analizo en diferentes puntos de un marco temporal, no necesariamente va a estar en la media, sino está muy sobre la media o muy bajo la media. El retorno esperado o el retorno medio, podríamos decir, del S&P es un 10% más. Pero si uno analiza décadas por décadas desde los últimos 100 años, puedo estar rentando un 10% en 10 años, puedo estar rentando un 20% en 10 años, o puedo estar en un menos 10% en 10 años anualizado, y eso es lo que me da la volatilidad. Y cuando yo soy menos volátil, si yo comparo décadas contra décadas, o cada 5 años, o año contra año, no estoy tan lejos de mi media. O sea, si mi media es un 5, por un lado puedo estar rentando un 3, y por el lado super estoy rentando un 7. Eso es para el concepto de cuando estamos hablando de riesgo. Y cuando queremos buscar retorno, y queremos ser eficientes en nuestro modelo o en nuestra estrategia, lo que queremos buscar es obtener el mayor retorno posible, no necesariamente incrementando de forma agresiva el riesgo, ¿ya? Y eso, por eso es esta foto. Si se fijan en esta línea, yo no me tuve que mover mucho hacia la derecha, o sea, aumentar mucho mi riesgo, para hacer subir drásticamente mi retorno. En este dibujo, obviamente es una caricatura de libro, me muestra que este portafolio 1, invirtiéndolo en un 100%, me renta un 6 con un riesgo de un 6. Y yo simplemente moviéndolo con suerte a un 6,5 de riesgo, automáticamente lo estoy llevando a rentar un 8%. Entonces, en otras palabras, tuve que aumentar muy poquito de riesgo y automáticamente salté casi un 30% mi retorno, de un 6 a un 8. ¿Ya? Eso es lo que busca esta estrategia
o los modelos de, ¿cierto?, de riesgo-retorno, de tratar de estrujar el máximo posible nuestros activos y la combinación de todos estos activos juntos para lograr el máximo retorno con el menor riesgo o el menor riesgo con el máximo retorno, ¿vale? Y entendiendo eso, acá vemos los activos por sí solos. Ya esto yo creo que es clave porque después de ya en Patrimony llevar 10 años, algo que nos encontramos mucho es que muchas personas analizan un activo por sí solo y no el conjunto de los activos. ¿Y cuál es el error de eso? Es que claramente si yo analizo uno por sí solo e invierto en uno por sí solo, sí tengo un riesgo-retorno lineal. ¿Qué quiere decir eso? Como lo muestra esta línea. O sea, literalmente a mayor riesgo, mayor retorno. Cuando yo combino todos estos activos es que tengo otro tipo de curva, por así decirlo. Pero acá para ir identificando diferentes familias de fondos, diferentes familias de activos financieros, acá voy a borrar un poquito los garabatos, ¿cierto? Tenemos los activos que son menos riesgosos, que los podemos ubicar acá, en la primera parte de la curva, o donde están en bajo riesgo, y ahí mayoritariamente estamos hablando de instrumentos de deuda. En Chile estaríamos hablando de depósitos a plazo, del fondo E, de fondos mutuos de corta duración, mediana duración, algunos fondos alternativos de deuda, el Singular Chile corta duración, ahí va a hacerle piropos a Diego, ¿cierto? O sea, están todos en esta línea que es finalmente de bajo riesgo, bajo retorno, y estamos en un instrumento, ¿cierto?, que nos da bastante estabilidad, ¿ya? No necesariamente por ser alguien conservador yo voy a tener el 100% de mi portafolio acá. Eso, de hecho, es un error garrafal, ¿ya? Mayoritariamente, y mucha gente, cuando dice yo soy conservador, por ende, puros depósitos a plazo, uno podría tener 90% de depósito a plazo, para ser exagerado, y un 10% en otros activos. Y no voy a aumentar mucho mi riesgo de mi portafolio, pero voy a aumentar necesariamente sí mi retorno, ¿ya? Y esa es la clave de ir combinando activos financieros. Y por el otro lado, si nos vamos, hay un salto bien importante. Si se fijan, como en la mitad no hay nada. O sea, o tengo activos de bajo riesgo o tengo activos de alto riesgo, por así decirlo. ¿Y cuál es la mitad o el lado de la derecha, por así decirlo? Son todos los activos financieros que están ligados por ABC motivo a activos de capital, ¿ya? ¿Qué significa activos de capital? Accionarios. Accionarios emergentes, accionarios estadounidenses, de alta capitalización, de baja capitalización, los value, que son los Tomás Casanegra, o los growth, como son los Mago Nicolás, por así decirlo. O sea, hay diferentes tipos y segmentos de acciones, pero en palabras bien sencillas, si uno tiene que englobarlos todos, estamos hablando de acciones, que podemos verlo por geográfico, por sectorial, por tipo y así sucesivamente, pero estamos en este mundo. Y por otro lado, tenemos el activo que también es acciones, pero finalmente no es público, que sería Venture Capital o Buyouts, que finalmente es también acciones, también es capital, pero tengo un no mayor retorno, sino menor riesgo, por así decirlo, en el tiempo, porque justamente tengo exceso de iliquidez y eso me da mi mayor retorno con el mismo nivel de riesgo ajustado, ¿ya? Entonces, hay un tema, del lado derecho... Fernando, te interrumpí un segundo, que yo creo que hay un tema que es relevante, que es el acceso, ¿no es cierto? Quizás podríamos hablar con Sergio o contigo cómo ha evolucionado. Yo diría que el acceso a este tipo de instrumentos en los últimos 20 años en Chile, porque al final cuando ponemos buyout y venture capital, en Chile obviamente no hay acceso para un inversionista retail, pero hoy día, a medida que ha pasado el tiempo, han salido fondos que efectivamente te permiten invertir en esta clase de activos, y la gran gracia también es que no es que tengan menos riesgo, pero tienen menor desviación estándar. ¿Por qué? Porque valorizan trimestrales. Entonces, no estamos haciendo una pequeña trampa al solitario matemática, porque tienen 4 valorizaciones al año y no valorizan todos los días. Y efectivamente, lo mismo que comentaba, ¿no es cierto?, de la caída de la bolsa en la pandemia. La caída de la bolsa en la pandemia tuviste todos los días cayendo la bolsa 2, 3, 5%, todo a marzo del 2020, y después se cayó un poquito en abril y después rebota, y tú en los fondos de private equity o en los fondos de deuda privada, tú no viste esa caída estrepitosa en un mes, y eso también lo que te hace es que tu portafolio per se tenga menor volatilidad, pero no es que tenga riesgo. Ahí hay dos conceptos que son clave, que uno es el acceso, por supuesto, que concuerdo totalmente. Antes, y todavía diría yo, un porcentaje muy importante, y para eso justamente estamos en esta masterclass tratando de enseñar,
es que mayoritariamente uno está acostumbrado a instrumentos bancarios. Para la parte de la deuda, uno está acostumbrado ¿cierto? A estar en el fondo mutuo, del Santander o de cualquier administradora de fondos. Y mayoritariamente esos fondos de inversión o fondos mutuos están muy anclados a deuda, ¿cierto? De alta calidad, bancaria o del Estado local. Y hasta ahí nomás llegan, y después un poquito de acciones por allá y por acá a mucho costo, pero bueno, es bastante limitada la parrilla. Claro, los últimos 3, 4, 5 años ha habido un proceso muy, muy, muy importante de mayor acceso, donde justamente hoy día uno sí puede invertir en real estate, sí puede invertir en real estate privado, sí puede invertir en ETF, sí puedo invertir, ¿cierto? en fondos de deuda privada, y así sucesivamente. Venture Capital. Venture Capital, exacto. Y en relación a la volatilidad, ahí siempre está la pillería dependiendo el que te muestra la foto. De hecho, esta lámina, por ejemplo, Venture Capital, por eso sale con tanta volatilidad, porque es un índice que hace seguimiento diario, o sea, cotiza diariamente el Venture Capital. Entonces, técnicamente sí es muy volátil, es mucho más volátil que las acciones del Nasdaq o el mismo ARK Innovation. Son acciones con mucha volatilidad. Claramente están en el mundo privado, pero como cotizan diariamente, sí me permiten hacer el traqueo diario, y eso me permite, obviamente, y por eso es como prácticamente el activo más riesgoso antes de acciones emergentes, por así decirlo, con su índice de volatilidad. Claramente, sí. Deuda privada acá pasa eso, y por eso de hecho ni siquiera lo quise poner, porque justamente al no tener traqueo te ensucia un poquito la muestra, por así decirlo. Sí, voy a meter la cuchara un segundo, pero es súper importante lo que dice Diego y tú también, Fernando, el acceso, porque como también dijiste, Fernando, los bancos generalmente se han apoderado de las alternativas de inversión que existen en el mercado, y siendo súper realista, la gran mayoría de personas que ahorran, invierten, tienen su dinero en depósito a plazo, fondos mutuos en money market, uno que otro fondo arriesgado, pero es un porcentaje muy mínimo, y ese fondo arriesgado de acciones, y sería para de contar. Pero existe toda esta gama de activos, de alternativas de inversión con diferentes volatilidades, con diferentes retornos, que hoy día sí es posible encontrarlos, y sí es posible mejorar una cartera de inversión que antes estaba solamente, era posible para altos patrimonios, pero hoy día podemos acceder a cada uno de estos fondos en el mercado local. Entonces, eso es algo súper importante. No, y ahí va en línea. Un punto que si uno, por ejemplo, ve la industria de fondos mutuos el año pasado, creció prácticamente un 15%, pero creció prácticamente un 15% porque creció 30% los money market, que es lo que hablaba Sergio, ¿no es cierto?, que son los fondos que invierten en depósitos a plazos de muy corto plazo. Y el resto de los fondos mutuos creció cero. Entonces, si uno ve la distribución del crecimiento, fue muy heterogénea, en donde los fondos money market, porque obviamente habían tasas extremadamente altas, siguieron captando recursos, ¿no es cierto? Y también lo que pasó fue que este año, yo me imagino que debiera ser un buen año para la industria de fondos, porque a medida que se vayan venciendo los depósitos a plazo al 0,8, al 0,85, al 0,9, al 0,95, que los tomaron con la TPM al 11,25, ¿no es cierto?, se van venciendo, y a medida que se vayan venciendo, la gente se va a reenganchar en fondos. Exactamente. Bueno, y ahí un poco yendo a esta lámina que yo creo que es clave, porque finalmente pasa mucho también en base a nuestra experiencia de ver muchos clientes que uno dice, oye, mira, este activo lo vamos a inyectar en este portafolio, que son bonos del tesoro de mediana duración. En Chile sería ultra largo porque estamos hablando de 7-10 años, pero en Estados Unidos se considera esto mediana duración. Y dicen, oye, pero bueno, veamos activo por activo, cuál ha sido el rendimiento para saber si lo tomo. Obviamente no haciéndole caso a un portafolio eficiente que yo voy a estar combinando todos los activos. Y dicen, oye, pero Fernando, este activo ha rentado un 0% o tiende a 0% en los últimos 20 años. ¿Por qué me estáis recomendando comprar algo que no renta? Y ahí hay varios ejemplos que pasa lo mismo. Una es el oro, que pasa un poco lo mismo. Oye, es un activo que renta un 5, ya, un 5 tirado para un 6 en los últimos 30 años. ¿Por qué voy a querer tener un activo que renta un 5% si para eso me invierto en depósito a plazo? ¿Cierto? Y así lo mismo me pueden decir de emergente. Oye, ¿para qué voy a invertir en acciones emergentes si me renta un 5% si el depósito a plazo hoy día me está rentando un 7, un 8, o al mismo tiempo en el largo plazo la deuda local me está rentando un 3, un 4? Y la respuesta
¿cierto? Es que la combinación de todos estos activos en sus respectivos porcentajes rentan más que un activo por sí solo. Y esa cosa es clave entenderla porque es la filosofía finalmente del asset allocation. Un activo por sí solo puede ser pésimo. Bonos norteamericanos a 10 años. Oro en los últimos 20 o puede años. ser excelente. O puede ser excelente. Y uno quiere tentarse a invertir toda su plata ahí. Y ese es un error, porque eventualmente si uno entró en el mercado en una tendencia alcista y que todo anda bien, uno dice, oye, le ha ido increíble y es mejor que otro fondo. No, porque siempre hay que comparar peras con peras y lo que uno tiene que tratar de hacer en una estrategia de asset allocation adecuada es que hay que tratar de minimizar el riesgo, porque sabemos que todo es cíclico y por lo tanto van a venir caídas. El tema es cómo uno resiste, aguanta esa caída. Exactamente. Entonces, no necesariamente un activo por sí solo es bueno, sino dentro de la combinación de los activos es que me hace la diferencia. Y esa diferencia es finalmente lo que uno quiere buscar. Y acá les traigo un par de ejemplos ya para ir entrando en terreno más entretenido, que esto es la típica, y acá se acuerdan cuando Diego recién partió comentando los diferentes circulitos, entre más riesgo, más retorno. Esta es la clásica estrategia renta variable, renta fija, ¿ya? Donde yo tengo renta variable global, bonos globales, ¿cierto? Bonos internacionales, small cap estadounidense, micro cap estadounidense, Asia, emergente, Europa. O sea, tengo una combinación de activos financieros que uno podría decir es algo parecido al fondo A, fondo E, fondo C, fondo D, fondo E. ¿Y cuál es el problema? Y uno diría, bueno, esta cartera es bastante interesante, a mayor riesgo, mayor retorno, y con eso estoy tranquilo. Y ahí viene la pregunta, ¿es eficiente esta curva? ¿Es lo más eficiente que puedo buscar? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tengo puros activos que en sí tienden a de repente estar muy correlacionados. Y como están correlacionados, ¿qué es lo que me pasa? Es que tengo una línea recta. O sea, literalmente acá tengo a mayor riesgo, mayor retorno, y no tengo que, con un poquito más de riesgo, tengo mucho más retorno. ¿Y eso por qué me pasa? Porque dejé fuera activos como, por ejemplo, los commodities. Dejé activos fuera como emergentes, value, o Chile value, por decir cualquier cosa, o real estate, ¿cierto? O al mismo tiempo otro tipo de activos que finalmente me va a generar descorrelación. Y acá sí tengo un poquito de eficiencia de mercado, si se fijan en la primera parte. En la primera parte de la curva tengo un poquito de pendiente, como un poquito de parábola, por así decirlo. Pero si nos vamos a esta lámina, perdón, ahí sí, nos vamos a esta lámina, donde acá sí tenemos una parábola un poquito más interesante. Si nos fijamos acá, literalmente yo a un poquito más de riesgo obtengo mayor retorno. Y no es porque invertí 100% en renta variable, como sería el punto que está, ¿cierto? Bueno, voy a limpiar, que sería acá. Acá estoy invertido 100% en renta variable. Yo podría haber rentado prácticamente lo mismo que la renta variable, corriendo casi un 50% menos de riesgo. En vez de haber estado 100% expuesto, por ejemplo, este activo es el S&P, el de corta FANX. Renté aproximadamente en los últimos 20 y tantos años un 10% con un 16% de volatilidad. Y acá yo te estoy diciendo, oye, con una curva eficiente, haciendo modelaje, utilizando oro, real estate, ETF, ni siquiera privado, un ETF de real estate, y así sucesivamente varios instrumentos financieros, lo que uno obtiene por eficiencia de portafolio es que este mismo 10% yo podría haber estado en un 8% de riesgo, en vez de un 16%. Estamos hablando de un 50% menos de riesgo con el mismo nivel de retorno. ¿Ya? Y eso es clave entenderlo, ¿ya? Es clave entenderlo porque esta lógica, o esto es lo que uno busca cuando quiere hacer un buen portafolio de inversión. ¿Ya? Puedo estar invirtiendo, ¿cierto?, toda mi plata en el S&P, puedo estar invirtiendo toda mi plata en acciones norteamericanas que son de baja capitalización, pero son value, que son muy rentables. Puedo haber estado invirtiendo toda mi plata, ¿cierto?, en bonos, pero si se fijan, todos los activos financieros que están analizados acá, que son 10, obviamente hay muchos más, pero era para ilustrar una imagen, que son 10 exactamente, están bajo esta curva. O sea, todo es menos rentable y más riesgoso que esta curva eficiente. Y eso es lo que uno quiere buscar en el largo plazo, tratar de justamente generar un portafolio combinado y busque esa eficiencia y busque esa parábola bien acelerada en la primera tapita de la curva, donde yo literalmente
por cada granito de riesgo que obtuve, por combinar estos activos de forma eficiente, tuve mayor retorno y ese retorno se transformó en pasarlo bien, dormir tranquilo y lograr mis metas financieras, que también es clave a la hora de invertir. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que uno identifica a la hora de invertir o a los inversionistas que están en el día a día? Es que toman excesos de riesgo, terminan frustrándose, pasa un poco lo que dice Diego, que tratan de hacer market timing y que terminan finalmente no rentando lo que tenían que hacer y finalmente perdiendo capital cuando podrían haber tenido el mismo nivel de retorno, con mucho menos riesgo, una estrategia mucho más pasiva de ir alimentando ese portafolio y finalmente obteniendo esas metas. Entonces, esta es la curva clásica de una eficiencia de riesgo-retorno. Esta es la curva más tradicional, por así decirlo, que obtiene uno mediante la combinación de activos financieros que son más clásicos, y acá uno está obteniendo activos financieros o esta curva de retorno mediante activos financieros que no dejan de ser no clásicos, sino tienen otras características que hacen que finalmente me hagan más eficiente. ¿Cuáles son esas eficiencias que vamos a ver, por ejemplo? Y vamos a hablar de algunos activos en particular, por ejemplo, en acciones norteamericanas. Uno está acostumbrado en acciones norteamericanas a hablar del Standard & Poor's 500. Pero hay un activo en particular que es mucho más rentable y mucho más riesgoso, que son las acciones de baja capitalización y de valor, ¿ya? Es un activo mucho más riesgoso y mucho más rentable. En la base de la lógica me diría, si yo compro ese activo solo, en un 100%, voy a tener más riesgo, por ende puedo tener más retorno. Pero lo interesante de este activo por sí solo, que si lo compro por sí solo no me hace mucha gracia, pero combinado me genera eficiencia. Y acá traigo una lámina que muestra esa eficiencia. Si se fijan, acá es haber invertido 100% en el Small Cap Value Index, 25% de riesgo, más o menos un 18% anual de retorno. Y al mismo tiempo acá tenemos el stock market, que no es el S&P, sino es todo el mercado norteamericano, ¿ya? Más o menos un 16-18% de riesgo, con un 10-12% de retorno. Lo que me habla esta curva eficiente es que yo simplemente combinando un 70% con un 30% de este activo, no solamente aumento mi retorno, sino no aumento mucho mi riesgo. Si se fijan, pasé a rentar 14, o sea, aumenté mi retorno casi en un 20 y tanto % y no tuve que moverme de mi riesgo. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de un activo por sí solo que me genera eficiencia. O sea, este activo por sí solo alimenta esta curva general. Es uno de los activos que justamente está acá, ¿ya? Entonces, clave acá, lo dejo con esta lámina, que con una baja ponderación aumenta el retorno, pero sin aumentar el riesgo de forma excesiva e importante, ¿no? Y acá vamos a ver otro activo. Este ni siquiera es real estate privado, que real estate privado tiene una de las gracias que es menos riesgoso técnicamente, porque justamente ahí se va en línea de lo que dice Diego, que no cotiza o cotiza trimestralmente, entonces no marca, por así decirlo. Y como no marca, es menos riesgoso. Y aparte todos tenemos, o sea, perdón por interrumpir, Fernando, pero todos tenemos una casa, un departamento, en teoría, en nuestros portafolios, y que tengo un crédito hipotecario, obviamente las tasas de día están caras, entonces uno no va mensualmente viendo cómo está rentando tu casa. O sea, nosotros estructuralmente en un portafolio, uno debiera pensar que una pata importante de la inversión y probablemente tu fuente de jubilación va a ser tu bien raíz, real estate, o sea, tu casa o tu apartamento. No, y acá es más entretenida un poco la gráfica, porque finalmente este sí es un activo que transa todos los días. Es un activo que en el largo plazo es más riesgoso que el Standard & Poor's 500, o que el mercado en general, el US Stock Market en general. Entonces, si nos fijamos en la lámina que está acá, que es esta, el real estate por sí solo es un activo más riesgoso, menos rentable en el largo plazo que la bolsa norteamericana, pero que combinada las dos en un porcentaje eficiente, que sería este punto, esta X que marqué acá, hace que drásticamente se me mueva mi riesgo a la baja y aumenta mi retorno. En otras palabras, bajé mi riesgo, aumenté mi retorno, bajé mi riesgo en alrededor de un 33% y aumenté mi retorno en más o menos un 10%. En otras palabras, por una simple combinación de dos activos que tienen correlación y descorrelación en el tiempo. Esa es la gracia del real estate, tiene sus propios ciclos, por así decirlo. Ciclos que son autónomos, o mejor dicho, separados muchas veces de la bolsa,
genera esa descorrelación y genera esta eficiencia de portafolio que marco acá. Medio grosero ahí mi raya para todos lados, pero se entiende la lógica, que finalmente por simplemente agregar un 60% en acciones norteamericanas, un 40% en real estate, bajé mi riesgo de forma radical, subí un poquito mi retorno, no de una forma muy radical, lo subí casi un 5%, no es mucho, pero bajé de forma radical mi riesgo, solamente por combinar un 60-40 en real estate. Y emergente es un activo que por sí solo genera retornos y genera buenos retornos en portafolio. Por sí solo es pésimo, es un activo que en el largo plazo ha rentado muy mal, es muy volátil, es un activo que tiene mucho más volatilidad que la bolsa norteamericana, que la bolsa de países desarrollados, porque obviamente tiene sus problemas políticos, socioeconómicos, que hay cosas truchas, etcétera. Entonces tienden a ser países mucho más volátiles, tienden por ende a ser ciclos muy marcados de grandes expansiones, de grandes caídas, de grandes expansiones, de grandes caídas, y por ende, por eso la media es muy bajita y con mucha dispersión en el retorno. De repente, si justo agarra el ciclo positivo, renta un 30% anual, si justo agarra el ciclo negativo, me va muy mal. ¿Cuál es la gracia de este activo financiero? Es que tiene tanta volatilidad, tiene tanta descorrelación en algunos periodos de tiempo a la bolsa norteamericana, que me genera eficiencia, porque me hace subir mi retorno agregando un poquito de este mercado, ¿ya? Normalmente uno puede agregar un 10, un 15% de este mercado para portafolio semi-agresivo y está generando mucho más retorno que si uno no lo agrega, ¿ya? Pasa mucho con mercado emergente, pasa mucho con acciones canadienses, por ejemplo. Las acciones canadienses, si uno lo agrega un 5% al portafolio, por ejemplo, dependiendo el nivel de riesgo, por supuesto, estoy hablando de generalidades, ¿aumenta mucho el retorno? No aumenta nada prácticamente, pero baja el riesgo. ¿Por qué? Porque Canadá, al ser un país mayoritariamente energético, petróleo, ¿cierto? Gas, tiene también sus ciclos propios, ¿ya? Y tiene al mismo tiempo una moneda que también tiene un ciclo distinto al dólar. Entonces también hago diversificación de moneda, distinta al dólar. Hay un libro que dice algo que es muy bueno. Un banco en Estados Unidos más o menos va a ser igual de rentable, un poquito más, un poquito menos, que un banco, ¿cierto?, en Alemania. Por el banco per se no voy a ganar más plata seguramente, pero lo que más es la diversificación van a ser los ciclos geográficos o los ciclos de las monedas que van a hacer más eficiente mi portafolio en el tiempo. Y acá dejo un bonus track que no lo traje en esta lámina, pero sí parte por esta última parte que está marcada en rojo. Los emergentes son tan, pero tan volátiles que uno puede generar mayor retorno si uno compra un ETF que hace equal weight versus un ETF que hace market cap. ¿Por qué? Porque tengo tanta volatilidad anualmente que si yo constantemente siempre vuelvo al equal weight, voy a hacer que mi ETF sea más eficiente en riesgo-retorno que simplemente haber hecho el market weight de ir a los que pesan más, que en este caso, por ejemplo, es China, que particularmente está distribuido en toda la masa. Por ejemplo, Chile, que es muy chiquitito, pesa mucho más en un equal weight o un Brasil que en el ETF común y corriente, que es el BWO o cosas por el estilo. Explica lo que es el equal weight. Equal weight es muy bueno, Sergio. Equal weight es que los ETF están construidos en base al tamaño de la empresa, por así decirlo, ¿ya? O sea, Apple, por ejemplo, en el Nasdaq pesa un montón, o Nvidia, porque son empresas muy grandes, ¿ya?, que tienen capitalización bursátil muy grande. Entonces, dentro del índice tienen una porción muy grande del índice en particular, y después las empresas que son más chiquititas pesan muy poquito. Entonces, en verdad, si esas empresas les va muy bien o les va muy mal, técnicamente mueven muy poco el índice, ¿ya? Porque técnicamente lo que me va a mover más el índice van a ser esas empresas que son muy relevantes, ¿ya? Que es una forma correcta de invertir para países desarrollados, por ejemplo. Pero para países emergentes, cuando yo tengo todos los activos, como todos los activos son súper volátiles, yo con eso genero optimización de portafolio porque constantemente estoy rebalanceando. Entonces, como todas las empresas pesan iguales, llámese un Apple o llámese Falabella, para ser bien exagerado, Apple va a ser mucho más volátil que Apple, que Falabella, pero pesan lo mismo, entonces yo constantemente voy a estar, ¿cierto?, derivando y rebalanceando para tener mayor retorno y menor riesgo. Es bastante interesante esta lógica. Salen los últimos estudios de portafolios, de estrategas, y algo que quería dejar como colación bonus track: cuando yo invierto en emergentes, small cap value, ¿ya? Small cap value, obtengo casi 3 veces más retorno, o sea, puedo estar en una media entre un 15 a un 18% de retorno media, por supuesto media con mucha volatilidad, pero media, que simplemente haber estado en el ETF, ¿ya?
¿Y ¿Cuál por podría qué? ser un ejemplo de ese instrumento? Porque si te estáis tirando un bonus track, dalo completo. Completo, totalmente. Busquen DFA, ¿sí? Emerging Markets Small Cap Value. Bien fácil. Ponlo en el chat de ahí Lo voy a dejar cuando. en el chat ahí cuando, Sí. cuando sigas hablando tú. Voy a buscar el link y lo voy a dejar en el chat para que después lo puedan revisar tranquilamente. Así Sí. que eso es súper Otro importante tema, porque todos estos activos por sí solos, generalmente uno no los toma en consideración. Y si uno se va a las estrategias prefabricadas de la banca, prácticamente no tienen estos activos. Entonces, todos estos activos combinados generan mucha eficiencia. Y ahí viene la importancia de o tomas responsabilidad, te educáis, te armáis tu portafolio y eres buen estratega, o tenéis un buen asesor. y también me gustaría comentar algo importante de como la gracia de los índices, hablando también de asset allocation, que a medida que uno invierte en un índice global, por ejemplo, nosotros partimos el ETF, el Global Equity, el año 2019, y Estados Unidos pesaba un 50% del índice global, que reúne las 9.500 acciones más importantes del mundo, y hoy día Estados Unidos pesa un 60%. ¿Por qué? Porque en términos relativos, Estados Unidos ha rentado año a año mejor que el resto del mundo, Claro. por lo tanto su peso es mayor. En el caso de Fernando estaba comentando de mercado emergente, por ejemplo, China, que llegó a pesar un 35% del peso del índice de mercado emergente, porque era muy importante en el índice, ha venido cayendo su peso porque el índice de acciones chinas o las acciones chinas han rentado muy mal, y India, que ha venido muy bien, ha ido subiendo en términos relativos su peso porque las acciones han venido subiendo y no cayendo como las chinas. Entonces, la gracia de invertir en un índice también es que el índice es, entre comillas, inteligente, que cada año que pasa, las acciones que andan bien pesan más y las acciones que andan mal pesan menos. Ahora, eso también puede ser un problema en el tiempo porque lo que también suele ocurrir en los mercados es la reversión a la media. Por lo tanto, lo que le ha ido muy bien por mucho tiempo, que puede ser en este caso Estados Unidos, en No, algún Estados minuto. Unidos es notable, o Sí, sea, increíble. Y todos nos preguntamos cuánto más va a durar esta situación en donde se ha alejado tanto Estados Unidos del resto, pero evidentemente en algún momento va a tener que pasar esto. Puede ser mañana, puede ser en 3 años más o 5 años más. Pero esas cosas también son parte importante de cómo uno va rebalanceando una cartera de inversión para decir, sí. ok, no es que deje de invertir en Estados Unidos, sino que quizás bajo un poquito mi ponderación a Estados Unidos porque en realidad ha subido demasiado y por lo tanto, ¿cómo puedo yo tomar una ganancia relativa? Es bajando esa ponderación e ir incorporando otros activos en el tiempo. Hay varias preguntas que nos han hecho, tenemos unos 10 minutitos para responder muchas de las preguntas y ahí vamos con la sorpresa. Y alguien preguntaba por ahí, ¿los commodities han rentado cero en el último tiempo? Es así, en los últimos 10 años los commodities prácticamente no han rentado nada, ahí está el cobre metido, es una canasta de commodities, hay algunos que le ha ido mejor, otros que le ha ido peor, están teniendo un repunte ahora recién, pero vienen de una época bastante mala en donde los commodities han andado mal y por lo tanto los países emergentes también han andado mal. Y cuando hablaba Fernando de Canadá, que tiene un cierto mayor exposición a ciertos sectores precisamente porque muchas de las empresas canadienses invierten en minería, invierten en energía. Como en España, la gran ponderación es el sector utilities, que son los servicios básicos o financieros. Como por ejemplo en Corea del Sur, es súper importante la tecnología por Samsung. Y así hay diferentes mercados que de repente hay que tener en consideración esos detallitos de cómo hace que un país sea con ciertas características y por lo tanto a los cuales elegir. También lo que pasa con Brasil y Chile, que se comportan muy parecidos. ¿Por qué? Porque como Brasil es el país más importante de Sudamérica, cuando llegan flujos a Brasil, por rebote llegan al resto de países de la región. Y cuando se van de Brasil, se van también del conjunto de la región. Entonces, son cosas que uno va comprendiendo con el tiempo y que son parte importante de entender cada clase de activo, en este caso acciones, pero también en otros instrumentos que evidentemente uno tiene que considerar también. Hay un Sí, par de cosas que tomen en cuenta. estamos ya terminando, pero sí para cerrar un poco, uno obviamente quiere recomendar, ¿no es cierto?, un asset allocation, porque me imagino que para eso vinimos todos y obviamente se pueden comunicar con el equipo de Patrimony y uno va a depender mucho
del perfil de riesgo, el horizonte de inversión, y por favor, si no necesitan la plata de forma urgente y la bolsa se cae, aguanten el rebote, porque por lo general no sabemos si en 1 año, en 2 años va a rebotar. O sea, históricamente, bueno, uno obviamente vio la crisis del 29, ¿no es cierto?, que la economía mundial tuvo prácticamente 5 años en recesión. Bueno, Ben Bernanke, que estaba a la cabeza del Banco Central americano para la crisis del 2008-2009, él estudió mucho esa crisis y por lo tanto bajó las tasas de interés, metió plata en la economía, por lo tanto hizo que la economía rebotara. Así que mi recomendación es que mantengan el rumbo de su portafolio en base a su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Y 2, que un poco ligado a lo de Sergio, es que todos los mercados tienen bolsas muy distintas con pesos sectoriales muy distintos. Entonces yo no puedo comparar el Nasdaq con el IPSA, porque el Nasdaq mitad del índice es tecnología y el IPSA tiene prácticamente un peso en tecnología cero. Uno podría decir que son de una empresa de tecnología, pero no es tan tecnología. De hecho, Corner Shop, cuando se vendió y se valorizó en $1.500 millones, hubiera sido la 15ª acción del IPSA. Pero como se vendió a Uber y no se listó en el IPSA, bueno, en el IPSA hoy día tenemos las mismas acciones de los últimos 20 años. Por eso yo soy muy crítico de los índices latinoamericanos y los índices europeos, que no tienen un peso importante en tecnología, porque son las mismas acciones: bancos, farmacéutica, utilities, retail, los clásicos nombres que todos conocemos, ¿no es cierto? Si uno va a Asia también está haciendo el cambio y ha hecho el cambio. Y China, Corea tienen un peso relevante en acciones tecnológicas. Entonces, también para que cuando ustedes inviertan y dicen, oye, yo creo que las acciones tecnológicas van a seguir andando bien por los próximos 10, 20 años, con inteligencia artificial, que fue el gran boom, ¿no es cierto?, a principios del año pasado. Después va a salir robotics, 3D graphics y un montón de nuevas tecnologías que están apareciendo todo el rato. Bueno, entonces quizás te conviene invertir en índices o en países que tengan un peso relevante de tecnología, que Chile y Europa lamentablemente no lo tienen. Sí. Ahí hay un, antes de terminar. No, todavía falta harto, tranquilo, todavía falta harto. Antes de terminar con la idea de Choco, mejor dicho. Sí. Es clave eso. Y es clave también no olvidar lo otro, porque finalmente, y es algo impresionante, cuando el Nasdaq el año pasado, que son el boom para los próximos 10 años quizás, igual que los semiconductores, se cayeron un 70%, 30% del Nasdaq, el semiconductor se cayó de forma muy impresionante, Nvidia cayó un 75%, el 2022, nadie se acuerda de esa cuestión, pero están todos sufriendo. Es importante el asset allocation para eso, porque finalmente uno puede estar certero de lo que va a pasar en el futuro, pero finalmente combinando y haciendo bien la juguera, uno puede estar expuesto a ese cierto retorno que me puede dar ese activo, pero al mismo tiempo estoy bien diversificado en las otras áreas para justamente ir comprando cuando justamente se caen esos activos e ir vendiendo cuando ya se ha ido muy para arriba y justamente ya tengo que volver a mis orígenes, por así decirlo. Te doy la palabra ahora sí, Sergio, perdón por ahí interrumpir. Bien, ahí Nicole acaba de hacer un excelente resumen de lo que ha sido esta presentación y como dijimos al inicio, tenemos una sorpresa y como dijimos desde comienzos de año, este año estamos lanzando varios cursos, hemos hecho varios cursos muy interesantes en el último tiempo, uno de renta fija, otro de tributación para inversionistas y ahora estamos lanzando precisamente este curso Asset Allocation avanzado. Evidentemente hay muchas cosas en las cuales se puede profundizar, hay muchas cosas en las cuales uno se puede detener a comprender muchas de las cosas extrañas, raras, chino mandarín que hablamos acá, pero evidentemente requiere de harto tiempo. No es nuestra idea poder hacer una presentación de 1 hora, hora y media, en donde ustedes queden como expertos, para nada. Evidentemente esto requiere tiempo, requiere dedicación. Cada uno, en función de lo que quiera hacer con su dinero, con sus ahorros y su proyección en cuanto a inversiones, va a avanzar más o menos a la hora de hacer sus inversiones. Por lo tanto, esto es absolutamente libre para cada uno. Hay algunos que le interesa invertir en instrumentos más conservadores. Creemos que es un error, porque evidentemente se puede ganar mucho más dinero, mucha más rentabilidad, asumiendo un poquito más de riesgo, pero entendiendo en dónde nos estamos metiendo
entendiendo cuáles son estas diferentes clases de activos y armando un portafolio diversificado. En este curso, que hoy día lo lanzamos y que está a un precio de oferta de 67.900 pesos, vamos a hablar de todo esto en profundidad. ¿Qué es y cómo aplicar el asset allocation? Tipos de activos y vehículos de inversión. Por ejemplo, hablamos mucho de venture capital, deuda privada, real estate, que son clases de activos, profundizar en ellas, seleccionar los activos y fondos de inversión e ETF, que hay muchos que existen hoy en día. El gran problema hoy día no es que no sabemos dónde, o sea, no es que no existan productos de inversión, sino que existen demasiados productos de inversión y a veces nos cuesta poder elegir y saber cuáles son los que existen y cuáles son las ventajas y sus desventajas. Y también, por supuesto, hablar de riesgo-retorno y estrategias de inversión más activas, más pasivas. La gran novedad de este curso es que la verdad le dedicamos una cantidad enorme de tiempo en las grabaciones. Hay una serie de profesores de primera categoría. Acá hay solamente 2 profesores que pudieron entender un poquito de qué se trata, con Diego Chomalí y Fernando, pero la verdad que tenemos excelentes exponentes que hablan de renta fija. Incluso tenemos un exponente español que es, no sé si sigue trabajando todavía Fernando Luque en Morningstar Sí. Ya, perfecto. O sea, de verdad es de primera categoría. Fernando trabaja en una de las empresas más reconocidas a nivel mundial, que es estas estrellas Morningstar que se le ponen a diferentes fondos. Ellos se dedican a analizar el comportamiento de muchos fondos, así que ahí también nos acompaña Fernando Gómez, Daniel Soto, Diego, Luis Fernando Pérez, Magdalena y también José Miguel Correa. Así que la verdad que es un lujo este curso, un regalo, creo yo. Y para los que ya conozcan de nuestros cursos, existe el curso Value Investing de Tomás Casanegra, que fue un éxito y creemos que se ha hecho muy conocido Tomás por todo el conocimiento que nos aporta, nos entrega y en ese curso que es de gran valor. Creemos que este está a la altura del curso de Value Investing de Tomás Casanegra, cuando se trata de querer invertir en acciones en particular. Así que hoy en día estamos haciendo el lanzamiento de este curso en particular, pero también lo estamos asociando, incorporando el curso Value Investing de Tomás Casanegra para los que les guste invertir en acciones, para los que quieran invertir en acciones chilenas y no conozcan este curso de Tomás Casanegra. Es un tremendo curso y por lo tanto también podrían acceder a los 2 cursos en precio de oferta. Y además del 30% de descuento, que va a estar hasta el próximo día, miércoles 17, vamos a tener un Q&A, un preguntas y respuestas exclusivo, que ya hemos ido haciendo algunas modificaciones en el último tiempo y nos ha resultado muy bien, porque lo que hemos hecho es que evidentemente muchos compren el curso automáticamente y por lo tanto adquieren esta sesión exclusiva, pero lo que hemos hecho, y precisamente lo hicimos ayer con un curso, es que lo hicimos en formato Meet, en formato Zoom, en donde estamos todos conversando. Entonces, la verdad que es un plus enorme para poder compartir esta idea y profundizar en muchos de los conceptos que idealmente ya pueden haber aprendido a lo largo del curso y poderlos compartir, conversar junto a Fernando en esta sesión de Q&A. Así que acá está el detalle, son 4 grandes módulos, es harto contenido, lo pueden ver en la página web, ya está la información ahí que nuestro equipo sube, así que pueden buscarla y entender en detalle de qué es lo que se trata. De hecho, queda chico los módulos porque después las clases son varias, son casi 8 horas de contenido. Ahí Diego participó en 20 minutos. No, vale. Gran aporte. 8 horas de gran contenido. Ahí nos dimos un ejercicio y esto está hecho desde el punto de vista que creemos que está al debe el mundo financiero para explicar este concepto. Está al debe el mundo financiero para poder aplicar este concepto y acá están las 2 cosas, el entender, el revisar, el tratar de que uno pueda aprender esto por sí solo y después aplicarlo y el cómo aplicarlo y el ejemplo concreto. Entonces están todos, por eso es un curso tan largo, están todos los pasos desde la teoría, que puede ser el módulo 1, que son las bases de la asset allocation, entender las curvas de distribución, volatilidades, entender cosas bases o portafolios de inversión 101 sería el módulo 1. Después las clases de activos, que de repente uno se pierde porque está acostumbrado al depósito a plazo. ¿Qué es la renta variable? ¿Qué es la renta fija?
qué es la deuda alternativa, qué es el real estate, qué es, ¿cierto?, el venture capital, el private equity, infraestructura, ¿cierto?, los temáticos, y así sucesivamente un montón de instrumentos financieros. Y después, cuando ya tengo claro qué son los activos, es, chuta, ¿y ahora cómo elijo los activos? ¿Cómo elijo primero los activos y después los fondos para comprar esos activos, que es más difícil todavía? Y ahí el gran Fernando Luque nos da una cátedra de, ¿cierto?, más de una hora de clase, compartiéndonos todas las herramientas que existen en Morningstar y en otras plataformas para seleccionar fondo por fondo, compararlo, ver los costos, ver los ratings, ver los portafolios, qué contienen y así sucesivamente. Y por último, el módulo 4, ¿cierto?, construyendo tu portafolio, es ese práctico, o sea, paso a paso. Si yo soy ultra perfil conservador de riesgo, mi situación financiera no es tan buena, ¿cierto? Estoy recién partiendo con mis ahorros, ¿qué debo hacer? Oye, soy alguien que está a punto de jubilarme, ¿qué debo hacer? Obviamente ahí no es una recomendación, son ideas de portafolio, es para que tengan una maqueteada en la cabeza, ¿cierto? Una estructura en la cabeza, pero ahí justamente va ese paso a paso y va también a ejemplos concretos. ¿Qué ETF tengo que comprar? ¿Cómo se llama? Ahí tiramos por el chat, ¿cierto? Un instrumento que ahí salió en la palestra de esta presentación, pero sale todos los instrumentos, todos los ETF que existen en el plano internacional, los instrumentos locales. Está detallado, buscar en Memo Técnico y comprar, etcétera. Y eso lo hace muy interesante. Y después, para los que les gusta un poquito de pimienta en los portafolios, no solamente estos pasivos, también hablamos del curso de que existe estrategias activas. Existe un poquito de cintura que uno puede tener en el tiempo, que nosotros le llamamos la táctica. Y eso también lo revisamos como una precuela, podría decirse, quizás para un curso de un análisis técnico, un value investment, que son estrategias más concretas, ¿cierto?, más específicas, que también ayudan a generar un portafolio de inversiones más concreto. Así que es un curso con mucho cariño. Ahí le pedimos ayuda a varios de la industria. Obviamente había una lista gigante, podríamos haber agregado muchos más, pero si no ya terminar siendo un curso de 20 horas más o menos. Pero finalmente pudimos resumir en grandes tópicos todo lo que es importante para invertir bien. ¿Cuáles son las bases? Clases de activos, seleccionar los activos, seleccionar los fondos, saber seleccionar los ETF y después construir y poder invertir finalmente en ese portafolio. Así que curso completito y con muchas ganas ahí para que lo tengan a disposición. Sí, algo importante, han hecho muchas preguntas de diferentes índoles. Nosotros asesoramos, nosotros nos dedicamos a asesorar a nuestros clientes, pero también parte importante de lo que hacemos con nuestros clientes es poder educarlos. Nosotros hay muchas charlas, muchas presentaciones que hacemos para nuestros clientes habitualmente, mirando fondos nuevos, mirando nuevas alternativas. Nosotros también seleccionamos esas alternativas, por supuesto, y las sugerimos a nuestros clientes, pero también estamos convencidos de que es necesario incorporar más educación financiera, ¿ya? Y desde cosas muy básicas, hay varios cursos más básicos, inversiones desde cero, hay muchos cursos que pueden ahí mirar en nuestra plataforma. Pero precisamente lo que más nos piden ha sido un requerimiento de ir avanzando no solo en cosas básicas de inversiones, sino que ya, ok, está todo este abanico de posibilidades. Singular ha hecho un trabajo enorme de poder entregar productos de inversión que compitan de una manera tremenda en cuanto a costo y los productos que han ido construyendo en la industria, pero a veces Singular uno no puede acceder directamente a él, se tiene que hacer a través de una corredora de bolsa, hay algunas complejidades que hay que sortear, que es parte de la educación financiera que uno necesita para poder meterse en este mundo. Entonces, básicamente nos hacemos cargo de eso y también tratamos de, junto a los partners, a las personas de la industria, tratar de transmitir toda esta información. Por eso también tenemos un canal en YouTube absolutamente gratuito en donde hay mucho contenido gratis. Y también hace poco lanzamos este podcast que se llama Mente Inversionista. Lo pueden buscar también en Spotify y lo pueden ver en YouTube, que también la idea es poder conocer a muchos de los actores de la industria y tratar de transmitir estos conocimientos. Entonces, básicamente es tratar desde cosas gratis, desde contenido absolutamente gratuito hasta contenido pagado, como son los cursos, y también acompañamiento, como es la asesoría, y también a través de nuestra plataforma de inversión, que la pueden identificar también creándose una cuenta en nuestra página, está cubierto todo para que ustedes puedan tomar la decisión respecto al bolsillo que tengan, respecto al interés, respecto a la dedicación y respecto a qué tan más o menos acompañados quieren estar. Así que esa es un poco la propuesta que nosotros hacemos y por lo tanto parte importante de ella es la educación y por eso
creímos necesario hacer un curso de este estilo. Bien, Diego, manda tu currículum para, vamos a abrir un nuevo puesto como Community Manager para las Masterclass. Extraordinario. No, oye, me tenéis que pagar la kinesiología que es con tendinitis, weón. Increíble el Community Manager, excelente. Palabra al cierre, Diego, ¿alguna pregunta que quedó ahí pendiente quizás? No, yo creo que hubo muy buenas preguntas, en la medida de lo posible traté de contestarlas todas, pero algunas obviamente se escapan. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Este curso va a quedar grabado, así que lo pueden volver a ver 1 y 1000 veces, y si tienen preguntas, contactan directamente al equipo de Patrimon, que la verdad es que llevamos trabajando juntos desde que partió Singular prácticamente, así que llevamos muchos años trabajando muy bien. Horizonte de inversión, perfil de riesgo, si uno no quiere comerse un 40% de caída en un año en particular, no puede tener el 80% de portafolio en acciones, porque eso ha pasado y puede volver a pasar. Por lo tanto, ese es un punto de partida importante. Si yo digo, en la carretera yo no ando a más de 120 porque puedo chocar y me mato. Bueno, es exactamente lo mismo en el asset allocation. Si yo digo que no quiero andar a 120 y quiero andar a 100, bueno, yo no puedo tener 80% de renta variable, tendré que tener 60% de renta variable. Y el típico portafolio gringo por una persona relativamente joven es 60-40, y no es inventar la rueda, es 60% de renta variable, 40% de renta fija. Por favor, diversificado. ¿Qué significa diversificado? No inviertan todo en Chile o todo en una acción. Imagínate ese pobre banquero que el año 2008 tenía todo su ahorro en Lehman Brothers, salió con 0 pesos porque quebró la empresa, se quedó sin bono, se quedó sin pega, en la peor crisis que haya pasado en los últimos 50 años del mundo. Así que diversificar, cuando digo diversificar, si pueden invertir en acciones globales, es mucho más diversificado que Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos efectivamente han dado mejor que las acciones globales y las acciones emergentes en los últimos 10 años. Uno nunca sabe lo que va a pasar en los próximos 10 años. Y si no quieren diversificar tanto y no están tan convencidos de tener renta fija, por ejemplo, en dólares, pueden tener todo su portafolio en renta fija local, históricamente rentado UF+3, que un 6% nominal, que igual es un buen retorno con un nivel de riesgo bastante bajo. Entonces, para mí ese es el piso, un fondo mutuo, fondo de inversión, ojalá el ETF de nosotros, el Chile Corporativo, que históricamente debiera rentar cercano a UF+3, y ahí uno tiene un buen colchón para armar el portafolio en adelante. Pero eso es súper importante lo que dices tú, Diego, porque muchas veces, y bueno, en el último tiempo se ha puesto de moda los depósitos a plazo, y los depósitos a plazo han rentado históricamente inflación. Entonces, la verdad que hemos tenido este último tiempo un veranito San Juan, pero evidentemente un fondo de renta fija como el que ustedes tienen, ya automáticamente en el tiempo obtiene un retorno UF+3 que es considerablemente mayor que ese depósito a plazo, y es asumir un escaloncito más de riesgo nomás, y esas son las cosas que uno tiene que aprender y en definitiva ir probando en el tiempo. Entonces esas son cosas que a veces no se conocen mucho, y es parte un poco también de la pega que hacemos con toda la educación que tratamos de transmitir. Bien, Fernando. Últimas palabras. Palabras de cierre. Palabras de cierre. No, primero agradecer a Diego ahí por la disposición de haber estado con nosotros. Y nada, yo creo que el concepto de asset allocation es algo que uno suena como medio así como súper guau, etcétera, pero es una cuestión súper simple. Asset allocation es la receta. Y si uno quiere tener una buena pizza, ¿cierto? Tiene que tener buenos ingredientes para partir. Los buenos ingredientes son los fondos, la materia prima en los tipos de activos, y cuánto combino eso en la receta que es el asset allocation. Si quiero tener una pizza más infladita, que sería, por ejemplo, tener más riesgo, tengo que ponerle más agua, que sea más húmeda, etcétera, tengo que tener una estructura. Si quiero ser más conservador, tengo que tener otra estructura, que finalmente son otros porcentajes de activos. Yo creo que invertir 100% en un activo, que es lo más recurrente, no es malo, pero sí uno está dejando mucha plata sobre la mesa. Y si estoy dejando plata sobre la mesa, en el tiempo estoy perdiendo el interés compuesto.
Y algo que decía nuestro querido amigo, ¿cierto? El chasconcito, era la 9ª o 10ª maravilla del mundo del interés compuesto. Pero para eso necesito tiempo. Y si necesito tiempo, tengo que no perder tiempo en seleccionar mal los activos, no puedo perder tiempo en ponderar mal mis activos, porque si hago esas dos cosas voy a estar retando poco. Como dice Diego, quizás voy a comer una crisis y no se voy a hacer qué hacer. O por el otro lado, no voy a tener una crisis y no voy a estar expuesto, aunque sea un poquito, a ese activo que corrió 10 años un 20%. Y de esa forma, finalmente, dejé plata sobre la mesa por no hacer esto bien. Y eso significa haber atrasado una jubilación, unas vacaciones, una casa, y así sucesivamente metas personales, que son las estrategias finalmente que uno va haciendo en el tiempo. Así que esa es la invitación. Yo soy convencido en el tiempo de que las inversiones simplemente son una herramienta para lograr cosas, pero hay que ser muy cuidadoso en cómo uno lo hace. Porque si lo hace mal, o se deja llevar por la farándula de internet, o la prensa amarillista, como digo yo, va a tender a cometer muchos errores, y esos errores cuestan muy caros, porque es tiempo y es plata. Así que esa es la invitación de Pilar. Y de hecho hay pizzas que quedan malas, así que a pesar de que tengamos los ingredientes, puede que no salga tan bien la pizza, y eso es parte importante de lo que se hace con esto. Bien, muchas gracias a todos por consultar, por estar, por el interés. Solo por curiosidad, ¿están o necesitan estar acreditados ante la CMF? Los tres estamos acreditados por la CMF, así que absolutamente en regla con la normativa y con todo lo que hay que hacer en el mercado financiero. Así que es parte de las cosas importantes a tener en consideración. Muchas gracias, Diego. A descansar. A tratar de dormir con guagua de 4 días. Un abrazo grande a la distancia. Qué bueno que está todo bien. Gracias, Fernando. A disfrutar en estos minutos más adelante. Y yo me toco un viaje ahora, así que estamos todos con hartas actividades después de esta presentación. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias por estar. Y bueno, síganos en redes sociales, que siempre estamos subiendo contenido. Y bueno, aventúrense a comprar el curso. Está regalado, 67.900 pesos. Ahí quedaron todos los links enviados. Así que muchas gracias por estar. Un abrazo, que estén muy bien. Muy bien. Último punto. Y el que no quiere darse la lata de estar 7 horas ahí estudiando porque no quiere perder tiempo, están los asesores certificados, ¿cierto? Para eso está nuestro servicio. Así que ahí también se pueden conectar a patrimor.com. Pueden tomar una cita 100% gratuita, hablar de forma tranquila de sus inversiones, de su patrimonio, y ver cómo aplicar todo esto a la realidad acompañado con alguien experto que lleva años en esta historia, y combinado y acompañado no solamente de un asesor, sino de un equipo que es bien grande y salta a solamente las barreras de patrimonio, sino son muchas empresas que están alineadas y que van apoyando a la gestión del patrimonio de nuestros clientes. Así que también para el que quizás dice, chuta, un cursito tan largo me da lata hacerlo, también está la opción más fácil, que es contacta a un asesor. Nos vemos. Y por eso Fernando tiene un camión de bomberos atrás, porque están para apagar incendios en patrimonio. Exacto. Dale, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, Diego. Gracias, Fernando. Chao, chao. Chao, chao.